¿cómo valorarías las carreras actuales? Yo pondría que buenas, porque muy buenas es la excelencia. A ver, siempre tenemos casos de carrerones absolutos, ya lo visteis en el especial que hice de las 10 mejores carreras a mi gusto de los años 10, al igual que tenemos carreras justas también muy buenas en la década pasada, y no precisamente porque recordemos mejor esas temporadas significa que esas carreras eran una locura. Yo me he visto carreras antiguas a día de hoy, del año 2005, del año 2006, y hay algunas carreras que son absolutos tostones, con alguna excepción evidentemente, al igual que estos últimos años. Por tanto, yo diría que buenas, y yo diría que buenas también, sin mucho más las carreras de la década pasada. Evidentemente tengo un recuerdo mucho mayor por Fernando Alonso y por esos increíbles años de 2005-2006, además de que en 2007 también estuvo muy interesante, y la batalla entre Hamilton y Massa en 2008 también estuvo muy, muy bien. Pero sí, si le tuviese que poner muy buenas a las carreras de la década pasada, le tendría que poner muy buenas también a las carreras actuales. Porque si nos basamos en que hay de vez en cuando alguna carrera muy emocionante, estos últimos años también. A ver quién no ha vibrado aquí en la temporada 2012, por ejemplo. Así que yo creo que buenas y buenas está perfectamente, sin endiosar épocas pasadas. ¿Y qué época dirías que fue la mejor de la Fórmula 1? A ver, aquí tiene mucho en cuenta la edad que tengo. Yo evidentemente de la época de los 90, de los 80, de los 70 solo he visto en vídeos, solo he visto en carreras antiguas, en los DVDs que sacaba la Fórmula 1 de highlights, de mejores momentos, de los resúmenes. Por tanto, yo nunca he vivido con esa emoción, digamos, las carreras antiguas. Entonces yo no puedo ahora mismo poner ni los 50, ni los 60, ni los 70, 80, ni 90. Y esto igual para todos. Seguramente en este test va a participar mucha gente joven. Imagino que no os preocupéis mucho por no poner pues los 50, porque fue el año clave, el año del lanzamiento del campeonato del mundo y demás. Tiene que ser un poco para ti cuál fue la mejor. Entonces para mí, ¿cuál fue la mejor época? Mira, pues voy a poner la actual, más que nada no por endiosar las carreras de la Fórmula 1, y seguramente a lo largo de todo este vídeo habrá mucha gente criticando algunas decisiones sobre mira cómo le gusta la Fórmula 1 de hoy en día, que no es Fórmula 1, cómo le endiosa la FIA, y no sé qué chorradas he podido leer estos años, pero yo diría esta porque básicamente es la que yo personalmente más he disfrutado. No sé por si estar al mando de este canal, por si haber podido asistir a algunos grandes premios. Para mí la que más he disfrutado es esta, y la que guardaré con mejor recuerdo nunca será esta. Entonces esto ya, que no os preocupe a vosotros cuando lo hagáis el cuestionario, que esto es muy personal, esa pregunta es muy personal. Categoría soporte, aquí pocas preguntas. ¿Ves las carreras de Fórmula 2? Yo sí. ¿Y ves las carreras de Fórmula 3? No todas, eso lo debo confesar, pero sí, generalmente intento estar al tanto de lo que sucede en estas categorías tan ligadas a la Fórmula 1. ¿Darías mayor protagonismo a la Fórmula 2 y la Fórmula 3 en fin de semana de Gran Premio? Yo diría que no, porque yo ya he podido asistir a grandes premios, he visto que gran parte de la programación de los grandes premios de Fórmula 1 se basa en entrenamientos libres de Fórmula 2, entrenamientos libres de Fórmula 3, clasificaciones, 2 carreras por categoría. Yo creo que complementan ya muy bien a la perfección los eventos de Fórmula 1. Y en cuanto a mayor protagonismo, si ya no es de carreras o de horas que tengan que estar en pista, sino de protagonismo como tal, de darle visibilidad a estas categorías y darle más protagonismo delante de los medios, yo creo que no, porque ya se está impulsando bastante. En el canal de la Fórmula 1 en YouTube, en F1 TV, ya están subiendo los mejores momentos de la Fórmula 2, vídeos especiales con pilotos de Fórmula 2, reportajes, el documental que hicieron de la Fórmula 2. Yo creo que ya se está impulsando bastante desde Liberty Media y me parece un acierto espectacular. No sé, antes creo que consideraban la GP2 como algo distante, como algo que no tiene nada que ver con la Fórmula 1, y precisamente este sentido que le está dando Liberty Media de que la Fórmula 2 y la Fórmula 3 forma parte de la experiencia Fórmula 1, ya que esos pilotos aspiran a subir a la Fórmula 1, me ha parecido un acierto. Yo creo que ya con el camino que están siguiendo me parece espectacular. ¿Y te gustaría que las W Series fueran teloneras de la Fórmula 1? Pues sí, ¿por qué no? Una categoría más. Me parecería un poco raro en el sentido de que me parece, si ya de por sí las W Series no me gustan por el tema de dividir a hombres y mujeres,
en un deporte que ya es mixto como tal, que es el automovilismo, esto de que ahora antes de la carrera de los hombres que corran las chicas, me parecería un poco extraño, no os lo voy a negar. Me encantaría porque se le daría mucha visibilidad, porque evidentemente la propuesta de contenido de fin de semana que ofrece la Fórmula 1 pues tiene mucha audiencia. Incluso las carreras de Fórmula 2, Fórmula 3 pueden superar audiencias de otras categorías a nivel internacional. Por tanto, yo creo que le beneficiaría a las W Series estar con la Fórmula 1, porque le daría mucha más audiencia y en circuitos reconocidos y con mucha gente en las gradas, pero me parecería un poco extraño de, bueno, primero que corran las chicas y después el plato fuerte los chicos. No sé. Es que no me termina de convencer el concepto de las W Series. Yo no sé hasta qué punto les está dando mucha visibilidad. La primera temporada de las W Series ha calado muy hondo. Ha habido muchas televisiones que lo han querido retransmitir. Ha habido mucha atención puesta en la categoría, pero yo no sé hasta qué punto no les conviene más utilizar toda esa inversión en fundar un programa de jóvenes pilotos brutal para categorías que aspiren a la Fórmula 1. Solamente con mujeres piloto. No sé si les compensa más eso que crear esa sola categoría, pero ese ya es otro debate. Monoplazas y equipos. ¿Cuál era tu valoración de los motores V6 cuando fueron incorporados al reglamento? Pues no os voy a negar, muy negativa. Bueno, yo creo que sí, muy negativa, más que nada, ahora ya no tanto. Pero muy negativa porque precisamente los motores de 2014 y el cambio de monoplazas de 2013 a 2014 fue muy fuerte. Y el sonido, que a mí de por sí el sonido de los motores me ha importado nada durante todos estos años. Pero es algo que me tiraba mucho para atrás, porque los de 2014 sí que sonaban muy eléctricos, sí que sonaban muy aspiradora, que se decía mucho por aquel entonces. Y sí que el cambio fue muy chocante, y ver cómo de repente de un año para otro ya eran mucho más lentos, y el sonido y la apariencia y demás, fue un cambio muy, muy contundente y no me convenció en absoluto. ¿Y valoración de los motores V6 ahora? Pues me es indiferente. Me es indiferente porque a mí esto... Mira, ¿consideras que la Fórmula 1 debería regresar a los motores V8 o V10? No. Es que a mí me da igual. Ahora mismo tenemos con los Fórmula 1 más rápidos de la historia. ¿Que es en clasificación y después en carrera, como tienen que estar ahorrando, pues tal, no son tan rápidos? Sí. Pero ahora mismo los Fórmula 1 actuales son una gozada verlos en pista. Los motores, ahora mismo el sonido, si tenemos que hablar del sonido, es pasable a día de hoy. Los motores V6 todavía los paso a comparación de los de 2014. Y a mí el sonido de los motores no hace que me atrape más a la categoría o no. De hecho, estos últimos años estoy más enganchado que nunca a la Fórmula 1. Por tanto, a mí, ¿debería regresar? Pues no. Si se puede mantener, hacer una transición a una Fórmula 1 que interese más a los fabricantes, porque eso es lo que importa. A lo mejor ahora, volvemos a los V10, pero todas las marcas que están involucradas se pueden desinteresar y decir, esta no es la imagen que buscamos para nuestra marca, y se pueden ir a otras categorías como la Fórmula E, que ya hemos estado viendo estos últimos años como equipos, como marcas que han estado presentes en campeonatos como el DTM, en el WEC y demás, ahora se pasan a la Fórmula E porque es a ellos lo que les interesa. Pues a los constructores que hay en Fórmula 1 no creo que les interese ahora mismo volver al pasado, volver a V10 y volver a dar esa imagen derrochadora de la Fórmula 1. Como espectáculo sería la leche, brutal. Yo he podido escuchar motores V8, V10 en pista, y ojalá volver a escuchar 20 pilotos en la parrilla en la salida, por ejemplo, de un gran premio con esos motores que te dejaban sordo. Ojalá, pero ahora mismo, entre sonido y espectáculo, pues yo me quedo con espectáculo. ¿Cuál era tu valoración del halo cuando fue incorporado? Negativa. Bueno, yo creo que me era indiferente si esto lo podemos interpretar como respuesta neutra, porque no me gustaba en absoluto el diseño y cómo quedaban los coches, pero estaba a favor de que incorporasen más elementos de seguridad y que esto pues hiciese las carreras más seguras, y más siendo esto una respuesta como de la FIA respecto al incidente de Jules Bianchi en Japón 2014. Estaba a favor del tema de la seguridad, pero me parecía muy feo. Entonces la valoración del halo cuando lo veía decía, esto es horrible. Valoración del halo ahora, muy positiva. Ha habido casos donde en incidentes como el famoso de Bélgica 2018 con Charles Leclerc, con Fernando Alonso empujado por Nico Hülkenberg y impactando contra el halo del piloto monegasco, que ahí ha notado ya
que vale la pena tener el halo, que sirve tener el halo. Incidentes también en Fórmula 2, donde un coche se subía encima del otro y te veías el halo destrozadísimo, pero que había aguantado y que había protegido al piloto. Solo por eso la valoración es muy positiva, porque se ha demostrado, por mucho que haya teorías conspiranoicas y demás, hay análisis de expertos de seguridad que muestran que el halo ha valido la pena incorporarlo a la Fórmula 1, así que aplaudo la decisión. Y ahora además, no sé si es por costumbre o por nada, que ahora veo un monoplaza actual de Fórmula 1 y no me desagrada. Si lo adaptan bien, si lo pintan con los colores del coche y tal, y el diseño está bien, a mí no me disgusta ahora mismo ver el halo. ¿Consideras injusto el reparto económico entre los 10 equipos de la parrilla? Sí. Me parece injusto porque sí, yo entiendo que debe haber bastante diferencia entre quien gana el campeonato de constructores y quien queda último, evidentemente. Si se han trabajado duro para ganar el campeonato de constructores, pues merecen una recompensa a la altura, pero en un deporte donde el dinero es tan clave, que haya tanto desajuste, que la balanza esté tan inclinada por los equipos más grandes y los más históricos, ese plus que reciben por ser un equipo histórico, que reciban estos equipos tanto durante tanto tiempo y los demás equipos reciban tan poco, me parece muy complicado. Y el hecho de haber visto durante estas últimas temporadas a equipos como Lotus que sufrían para llegar a final de temporada, y menos mal que llegó Renault, Sauber que lo salvó un grupo de inversión también antes de que llegase Alfa Romeo, Force India también, que hasta que llegó Racing Point estaban fatal. Ver esta situación constantemente solamente no hace más que demostrar que la situación es muy injusta y que algo se debe hacer. Y por eso aplaudo el límite presupuestario que ha propuesto Liberty Media. ¿Consideras que el nivel de los pilotos actuales es mayor que el de la década pasada? Eso sí. Ahora simplemente porque tienen más medios, tienen más preparación, ¿no? Y por tanto pueden llegar mucho más preparados, incluso a una edad más joven, pueden llegar más preparados a la Fórmula 1. Yo creo que ahora sí, simplemente porque los pilotos de antes les teníamos que haber visto con los mismos medios y las mismas preparaciones que hay ahora. Teníamos que haber visto. Ahora hay menos accidentes por Gran Premio, menos toques, hay menos problemas que con los pilotos que había antes. Por tanto, yo creo que ahora el nivel, simplemente por cambio generacional, ha ido subiendo, y yo creo que seguirá subiendo constantemente. ¿Qué opino de los pilotos de pago? Pues yo siempre he defendido esta opción. Si tienen talento, da igual el dinero que tengan. Este es el caso, por ejemplo, del mexicano Checo Pérez. Sergio Pérez entró en la Fórmula 1 como piloto de pago con un arsenal de sponsors espectacular. ¿Qué pasa? Pues que tenía talento, que vale la pena ese dinero invertido, porque a los patrocinadores se ha demostrado que después de tantos años les compensa estar con Checo Pérez. Y Checo Pérez tiene talento, ha conseguido podios con monoplazas que no estaban para terminar en el podio. Y eso, si tienen dinero pero tienen talento, me vale. Si tienen dinero pero no tienen talento, pues evidentemente de eso ya estoy más en contra, y ahí hay varias opciones. Me parece inaceptable que se abran paso por dinero, no me termina de agradar, pero creo que son necesarios en el automovilismo. Yo creo que para mí es así, siempre ha sido así. Si por ejemplo te gastas 200 millones de dólares para que llegue Pastor Maldonado a la Fórmula 1, y vale que pueda tener talento, vale que pueda tener velocidad si tiene el día, pero a la larga ves que está perdiendo el tiempo ese patrocinador, y está perdiendo muchísimo dinero patrocinando a este señor porque no está consiguiendo resultados, pues eso ya estoy más en contra. Pero si es un caso como por ejemplo el de Checo Pérez, pues da igual el dinero que tengan, que si es más rápido que el piloto de delante, da lo mismo. Futuro de la Fórmula 1. ¿Estás a favor del nuevo límite presupuestario propuesto por Liberty Media? Sí, sí y 1000 veces sí. Yo creo que era necesario ya, y afortunadamente lo veremos a partir del próximo año, a pesar de que no vayamos a ver el coche previsto para 2021. Pero bueno, ¿estás a favor de que se limite el diseño de ciertas piezas para evitar mayor desigualdad entre equipos? Sí, pero en su justa medida. Esto no necesita ser la Fórmula E, que gran parte de los elementos son los mismos para todos los equipos. Aquí la Fórmula 1 siempre ha sido un campeonato de marcas, ha sido un campeonato de constructores, y debe haber cierta libertad para esos constructores. No puede ser un campeonato monomarca la Fórmula 1, nunca en su vida. ¿Estás a favor de sacrificar velocidad, coches más lentos, a cambio de ver más adelantamientos y batallas más intensas? Yo creo que sí. Yo creo que ya hemos visto desde 2017 una época con los Fórmula 1 más rápidos de la historia. Ya hemos visto de lo que son capaces de ofrecer, tanto al ritmo a una vuelta como en carrera, en adelantamientos, en batallas. Ya hemos visto la Fórmula 1 más rápida de la historia, y la Fórmula 1
es constantemente cambiar el reglamento, es renovación constante. Y yo creo que sí, yo creo que ahora mismo no sé si se estimaba que con el monoplaza de 2022 se perdían como 2 o 3 segundos con respecto a los monoplazas actuales, pero favorecería los adelantamientos y batallas más intensas. Así que yo creo que a partir de 2022, habiendo empezado esa nueva era de velocidad en 2017, ya podemos pasar a otra nueva era de Liberty Media, el sello de Liberty Media, y ver qué tienen estos señores para ofrecernos. ¿Cuál es tu valoración del nuevo monoplaza del reglamento de 2021, ahora pospuesto a 2022? Pues muy positiva. Yo aplaudiré todos esos cambios si eso repercute positivamente en el deporte. Si vemos que en 2022 hay carreras muy malas y que además los coches son más raros y son más lentos, pues quizá hay cambio de opinión, pero al menos me gusta esa visión de Liberty Media en vistas al futuro, de que hay que mejorar la Fórmula 1, de que hay que renovarse constantemente. Y si con este monoplaza obtienen ese objetivo de tener carreras más vibrantes, yo aplaudo la decisión. ¿Qué nota le pondrías en general a la gestión de Liberty Media a los mandos de la Fórmula 1? Pues yo creo que un 8. Un 8, un sobresaliente, yo creo que no le puedo poner. Más que nada porque durante muchos años no han tenido oportunidad tampoco de hacer mucha cosa por los contratos que aún tenía firmado la Fórmula 1 por los últimos que firmó Bernie Ecclestone. Por tanto, es verdaderamente a partir de esta temporada, de la siguiente, donde íbamos a ver el cambio que proponía Liberty Media para la Fórmula 1. Entonces yo creo que le podríamos poner nota más en vistas al futuro, dependiendo de cómo son sus temporadas con esos cambios importantes en el reglamento financiero, en el reglamento deportivo y en el reglamento técnico. Pero por ahora, para mí me parece un 8 en vistas a cómo están aprovechando el material que tienen, los eventos que tienen, la difusión que le están dando a la Fórmula 1, está subiendo la audiencia, está subiendo la afluencia en los circuitos. ¿Y consideras que la Fórmula 1 actual seguiría un rumbo mejor a los mandos de Bernie Ecclestone? Yo creo que no. Yo creo que era necesario un cambio. Le agradezco totalmente el servicio de Bernie Ecclestone a la Fórmula 1 y todo lo que ha hecho por ella. Pero en estos últimos años yo creo que era necesario un cambio, una nueva visión de ver las cosas. Y yo creo que Liberty Media lo está haciendo realmente bien. Y veremos dentro de unas temporadas cómo se desenvuelven en esas temporadas con tanta innovación. ¿Cómo sigues la información de la Fórmula 1? Múltiples respuestas. Pues yo la sigo por... A ver, información, no las carreras. En televisión no, en radio no, en páginas web sí, en YouTube sí, en redes sociales sí. Y en medios oficiales, en formula1.com. Y última pregunta para españoles. ¿Contratarías los servicios de F1 TV Pro si estuviese disponible en España? 65 euros al año y todas las sesiones por streaming. Sí, porque yo ya tengo los servicios de F1 TV Pro. Es una plataforma que a mí me parece muy buena, que ha tenido muchos errores durante sus primeros años, pero ahora me parece una alternativa en esta cuarentena espectacular, porque están creando nuevos contenidos, documentales, ampliando el archivo en temas de carreras antiguas o de los mejores momentos. Es un servicio muy bueno. Y antes de que os lo preguntéis, porque me llegan muchas preguntas de ¿y cómo tienes esto? No sé qué, no sé cuántos. No hago nada raro, sino que mi hermano vive en Polonia y en Polonia está disponible F1 TV Pro y las cuentas se pueden compartir, al igual que compartes la contraseña de Netflix con tu vecino. Por tanto, no es ¿y cómo lo haces? Es simplemente por eso, porque él tiene la cuenta, sigue F1 TV Pro desde allí y entonces yo puedo entrar también. No tiene más historia. Y básicamente eso es todo. Muchas gracias por participar. Lo envío para que quede constancia también de mi opinión. Y muchas gracias por participar. Verás los resultados pronto en F.1. No me voy a alargar más porque creo que este vídeo ya se ha hecho muy largo. Quizá alguna pregunta la cortaré y esto ya os estaréis dando cuenta al final del vídeo, porque me he alargado mucho y algunas preguntas que en verdad no necesitan tanta explicación, preguntas que son de sí o no y no tienen mucha más historia. Y simplemente es eso, os animo de verdad a que entréis y participéis, porque podemos conseguir un resultado bastante interesante con este estudio. No es más, no lo digo por entrada a la página web, porque así me viene bien a mí. No hay ni siquiera anuncios en esa página del estudio de F.1. Por tanto, es algo que a mí personalmente me parece muy interesante. Y hay preguntas donde ya he podido ver algún que otro resultado de la gente que ha podido participar. Y hay resultados que son muy interesantes y que, como he dicho al principio, puede trascender, porque la opinión de un aficionado pues igual importa menos, pero si tienes 10.000 aficionados
que opinan esto, pues eso es interesante. Incluso la Fórmula 1, no sé hasta qué punto, pero interesa conocer la opinión de tanta gente de tantos países distintos. Por tanto, yo os invito a que participéis. Hemos renovado el servidor de la página web, incluida la de Estudio F.1. Entonces, no sé hasta qué punto se puede saturar mucho si entráis todos a la vez, pero dadle paciencia porque al final esto a la larga funciona. Entonces, nada más, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no os enfadéis mucho también por mi opinión, porque como digo, precisamente esto es para mostrar la opinión de cada uno. Entonces, si estáis en contra de mi opinión, simplemente entrad al estudio y opinad distinto. Ahí se da voz a todo el mundo. Yo creo que hemos puesto bastantes respuestas que puedan encajar con el perfil de cada uno. Y lo dicho, os invito a que participéis porque creo que se pueden sacar resultados muy interesantes de esto. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.